más, déjeme decirle de qué se trata esta clase. Esta clase completa de escuela bíblica. ¿Qué está tratando de hacer? Básicamente, y esto se lo van a preguntar al final, es un examen sorpresa. ¿Cuál es el propósito de la clase? Fomentar una cultura en la que hablar de Jesús y su obra sea natural y cotidiano. Ustedes pueden decir, pero yo pensaba que era de evangelismo. Sí, eso es evangelismo. Evangelismo es hablar de Jesús y su obra de manera natural y cotidiana. ¿Ok? Cuando nosotros decimos eso, fíjense a qué me refiero con cultura. Bueno, una cultura evangelística es cuando los miembros de la iglesia hablan de Jesús y de su obra naturalmente según su personalidad. Entiendan esto, mis hermanos. A veces nosotros pensamos que evangelismo, para usted ser evangelista, tiene que ser extrovertido, tiene que ser atrevido, y no es verdad. Ahora bien, nosotros no queremos cambiar ni a los tímidos, ni a los introvertidos, ni a los que le da vergüenza hablar con gente. Para usted hacer evangelismo no necesita cambiar su personalidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, han tenido esta experiencia, pero yo he estado tomando autobuses para ir al interior del país y me he topado con personas que obviamente van viendo su celular, pero no usan audífonos. Y ellos ponen sus videos, su música, redes sociales, todo, y lo oyen todos los que van alrededor de él. Y eso para mí es molesto. Y para mí es una falta de consideración. Ahora bien, mi hermano, si usted es de eso, aprovéchelo. Si a usted eso no le importa, usted lo pone y póngalo en los autobuses. Para mí, cuando hace mucho tiempo, nosotros teníamos un grupo que iba a evangelizar a hospitales. Y yo fui a esa actividad, no porque tuve la iniciativa sino porque hermanos nos invitaron. En aquel entonces estaban Carlitos Sánchez, Rafael Alcántara y otros hermanos nos invitaron a participar de eso. Y para mí era el asunto más incómodo del mundo. Pero no era porque me diera temor predicar. ¿Saben por qué? Porque en mi personalidad yo decía, si yo estuviera enfermo, yo no quisiera que nadie viniera a hablarme. Pero esa es mi personalidad. Así que yo tenía que lidiar con, ok, a mí no me gustaría que me hablaran, a mí no me gustaría que me interrumpieran. Y eso es lo que yo voy a hacer. Así que yo comenzaba a intentar como casi ok, esa es la actividad. Y ¿saben qué? Resulta que en mi experiencia de múltiples veces con múltiples enfermos, nunca sentí ni rechazo ni desagrado. La gente lo recibía muy bien. Entonces, después que lo practiqué varias veces, yo dije, ok, parece que la gente no es como yo. O el resto de los dominicanos no es como yo, así que yo lo puedo hacer. Pero fíjense cómo nuestra personalidad va a influenciar en la manera en la que nosotros hacemos evangelismo. Y algo importante, no tenemos que cambiar la personalidad para hablar de Jesús y su obra de una forma natural y cotidiana. Pero también lo vamos a hacer según nuestros dones. Hay algunos de nosotros que dicen, ay, que yo no tengo el don de hablar. A usted se le va a hacer más difícil. A usted se le va a hacer más difícil, usted se va a sentir más limitado. Usted va a decir eso, déjenselo a los pastores o a algunos hermanos que hacen eso y que hablan muchísimo y le va muy bien. Esos hermanos posiblemente puedan estar más involucrados y estén en ministerios más expuestos. Pero eso no significa que usted sí pueda hacer evangelismo uno a uno. Con un compañero de trabajo, con amigos, con familiares, con vecinos. Usted no tiene que exponerse frente a 5 personas, ni en un escenario, ni vocear en la calle. Esa no es su personalidad.
Pero según su personalidad, usted sí puede hablar de Jesús natural y cotidianamente. Y en tercer lugar, según su contexto, según la etapa de la vida en la que ustedes están. Cuando yo estaba en la universidad, me resultaba bastante fácil poder compartir el Evangelio, porque estaba rodeado de inconversos, tenía 2 o 3 amigos creyentes que nos apoyábamos y estaba rodeado de inconversos y me pasaba en la universidad el día entero. Terminaba una clase, teníamos periodos de espera, así que tenía muchas oportunidades para hablar el Evangelio. Cuando en un tiempo trabajé en una empresa secular, también tenía chance de hablar. No tanto como en la universidad, porque uno va a trabajar y estamos en un ambiente de trabajo, estamos en una oficina. Pero de múltiples formas buscaba oportunidades para hablar, en especial con un amigo que era sumamente irreverente, con otro que era muy católico y con otra que era budista. Y con el católico a veces me daba dificultad para comenzar a hablar. ¿Y saben cómo entre nosotros se entabló una conversación, una manera más fluida de hablar? En una ocasión, él estaba emocionado porque al país venía Salvador Gómez. No sé si se acuerdan de él, era un predicador católico muy famoso. Y él estaba sumamente entusiasmado y me dice, oiga, ¿usted ha oído a Salvador Gómez? Y yo, sí. Y él viene y yo, pero tú quieres, ¿a ti te interesa oír de Salvador Gómez? Y él me dice, sí. Y dije, yo tengo un montón de casetes, ya ustedes se imaginan de cuándo es esa época. Yo tengo un montón de casetes de Salvador Gómez. Y me dice, ¿en serio? Sí. ¿Tú quieres que te lo traiga? Claro, un paquete así de casetes de Salvador Gómez, de mi Salvador Gómez. Y resulta que él trabajaba en Bonao, él vivía en Bonao, y cuando iba hacia Bonao, al otro día cuando regresó, fue donde mí. Y me dijo, oiga, mi hermano, me engañó. Ese no es Salvador Gómez. Y dije, sí, ese es Salvador Gómez. Lo que pasa es que no es tu Salvador Gómez. ¿Saben qué? Le encantó lo que oyó. Y comenzó a oír casetes de Salvador Gómez continuamente, y los repetía, y comenzamos a hablar del Evangelio. Y más adelante, en esta clase, vamos a hablar de cómo evangelizar o cómo hablar con católicos. Pero todo iba muy bien entre nosotros. En la hora del almuerzo nos juntábamos a compartir el Evangelio y lo que había oído. Hasta un día que Salvador mencionó de refilón la veneración a María. Al otro día él llegó con todo mi casete en una funda y me la dejó en mi escritorio y me dijo, no quiero volver a saber de ese hombre. Y yo, ¿y qué pasó? Y entonces ahí nos metimos en discusión apologética de María. Ahí se terminaron nuestras conversaciones evangelísticas. Pero con mi amiga budista también tuve muchísimo chance de hablar. Pero eso lo vamos a ver luego. Así que, recuerden esto, ¿de qué se trata esta clase? Se trata de que cada uno de nosotros seamos animados a hablar el Evangelio o Jesús y su obra de una forma natural y cotidiana, según nuestra personalidad, dones y contexto. ¿Cómo además se ve una cultura evangelística en la iglesia? No es solamente cuando ustedes como individuos lo hacen, sino cuando los hermanos comparten el Evangelio con otros, hablan de ello, entre ustedes comienzan a juntarse y a hablar de sus experiencias, de cómo le fue con la vecina, cómo le fue con el amigo, qué experiencia de fracaso tuvieron, qué experiencia de éxito. Oran al respecto, ya sean por el proyecto en el que están, orando por la persona a la que están cayéndole atrás, y planifican y trabajan juntos para regularmente ayudarse a evangelizar. ¿Ok? Eso es lo que nosotros esperamos que suceda con esta clase. Que entre nosotros se comparta mucho el Evangelio con otros, que luego regresemos y contemos nuestras experiencias, oremos juntos y planifiquemos y trabajemos juntos para seguir evangelizando.
Ahora bien, una cultura no se limita a métodos, programas o eventos. Ustedes pudieran pensar, bueno, luego que nos enseñen esta clase, vamos a armar un nuevo ministerio de evangelismo. O el ministerio El Sembrador va a tener muchísima gente. Ahora va a poder salir todos los sábados. Ojalá, pero no necesariamente. Ojalá, pero no necesariamente. Nuestro deseo no es tener más programas, sino discípulos de Jesús que aman a Jesús y hablen de él natural y cotidianamente. Ahora, para no asumir que todos entendemos qué es evangelismo, déjeme darle una definición muy corta que hoy solamente vamos a ver ahí en pantalla. La próxima semana la vamos a discutir a fondo. Cuando nosotros hablamos de evangelismo, es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. De eso se trata el evangelismo. Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. La semana que viene vamos a ampliarla, y no solamente ampliarla, sino que vamos a ver un par de cosas que a veces nosotros pensamos que es evangelismo, pero realmente no es evangelismo. Ahora, el propósito de esta clase, de esta en particular, de esta lección, es lo siguiente. ¿Qué nos impide hablar de Jesús y de su obra? ¿Qué nos frena a evangelizar? Alguien dice que para resolver un problema lo primero que hay que hacer es entenderlo. Así que hoy lo que yo quiero es que nosotros veamos entre nosotros cuáles son las cosas que nos frenan. Y yo sé que hay algunos de ustedes que van a poder decir, yo no tengo problema con el evangelismo, yo lo hago continuamente. Mire, hasta usted en algún momento dice no. Todos nosotros tenemos que lidiar con eso de alguna manera. Así que yo quisiera que para participar hagamos lo siguiente. Levántate y comparte. ¿Qué nos frena a evangelizar? Anota al menos 5 razones. Lo van a hacer entre ustedes. Tienen que pararse, no pueden hablar con el de al lado. ¿Ok? Yo les voy a dar 2 minutos para que sean una clase interactiva. ¿Ustedes no querían clase interactiva? Vamos. Ok, vamos a ver nuestra capacidad de seguir instrucciones. Primero, dice levántate. La mayoría no se levantó. Y vamos a ver esta. Dice anota al menos 5. ¿Quiénes anotaron? Levanten la mano. ¿Quiénes anotaron? Ok, pues ahora siéntense ahí tranquilos. No digan lo que anotaron. Yo les voy a compartir algunas razones típicas y luego al final, si quedaron algunas, entonces ustedes van a tener chance de compartirlas entre todos. Pero algunas de las razones son las siguientes. Y mientras yo se la vaya enseñando, no la voy a poner ni en orden de importancia ni en orden de frecuencia. Pero algo que yo quisiera que ustedes vieran o se vayan dando cuenta es cómo todas estas razones o excusas que a veces uno da se van entrelazando y como una toca a la otra. ¿Ok? Primera razón que nos puede frenar a evangelizar. No sentimos la obligación. No tenemos la convicción. Puede ser que en nuestra cabeza evangelizar sea para los evangelistas, o evangelizar sea para los que están en el ministerio de evangelismo, pero no necesariamente es mi trabajo. Mi trabajo es dar buen testimonio, ser un creyente decente, hacer las cosas bien, pero no necesariamente estar enfrentando o animando o tratando de rescatar a no creyentes. Así que yo no tengo esa convicción. O al menos si lo creo, puede ser que sea algo bueno, pero no tiene un gran peso en mí. ¿Ok? Esa puede ser una razón. Hoy no vamos a responder a eso,
Lo vamos a hacer como en la cuarta, quinta clase. Pero hoy solamente estamos tratando de identificar qué puede haber en nosotros que nos frena a evangelizar. Ok, la siguiente. No nos sentimos competentes. No nos sentimos capacitados. No hicimos una maestría en evangelismo. Y esa competencia a veces viene de que no tenemos claro el evangelio. Usted mismo cuando va a empezar a hablarlo, dice por dónde empiezo, a dónde termino, cómo explico tal cosa, los términos teológicos, que si la justificación, la regeneración. O usted lo tiene claro, pero tiene problemas, dificultades para explicarlo. No sabe cómo expresarlo, cómo arrancar y seguir una conversación. O no tenemos todas las respuestas. Uno dice, mire, yo puedo empezar, pero ojalá no me pregunte nada. Porque si me pregunta yo me voy a nublar, yo no voy a saber responder. Entonces, de verdad, yo prefiero seguirle mandando videos del pastor Sugel o de Salvador Gómez. ¿Ok? Entonces, eso nos detiene. Yo no me siento competente. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Yo creo que eso es real. Estar entrenados, estar capacitados, tener un método, un guión, ayuda. Pero al final, cuando usted tiene una increíble noticia que dar, usted la da aunque ni lo entiendan. Y si ustedes creen que el otro lo necesita muchísimo, ustedes se lo avisan. Y no van a estar tan pendientes de qué me van a contestar, qué me van a responder. Yo creo que muchas veces lo que está detrás, en el fondo, es tenemos temor a las personas. Tenemos temor a las personas. Déjeme contarle una experiencia que tuve esta semana. En esta semana, mientras estaba preparándome y tratando yo mismo de identificar qué cosas me frenan a evangelizar, yo estaba pensando, ok, Señor, yo quiero aprovechar toda oportunidad para poder traer el evangelio. Y esta semana estaba en el médico con mi esposa y hablando así del médico, de su tratamiento, de cierta manera, espontáneamente, él mencionó, óyeme, qué tragedia esta semana. Y yo pensé, esta es la oportunidad. Entonces yo comencé y le dije, oh sí, esta semana para nosotros fue más que evidente lo frágil que es la vida. Y él, oh sí, la vida es sumamente frágil, es muy inesperada la muerte. Y dije, sí doctor, y por eso hay que estar preparados. Ya estoy llegando. Le sonó el teléfono. Le dijo, espérate. Comenzó a hablar con otra paciente, él terminó. Inmediatamente terminó, yo dije, ok, ahora, pero él regresó al caso de mi esposa. Y en mi cabeza y en mi corazón, a partir de ahí, ya yo no oí lo que tenía mi esposa, sino que yo estaba luchando, ¿vuelvo y hablo o no hablo? ¿Vuelvo y regreso a qué significa estar preparado? Porque eso no es evangelismo, decirle, tiene que estar preparado. No es evangelismo. Al final terminó la consulta y no pude hacerlo. Y dentro de mí yo me quedé pensando, ¿fue miedo? ¿O fue prudencia? Realmente yo no estaba yendo ahí a evangelizar, sino a recibir una consulta. Y él luego tenía que tener otras consultas. Y ¿saben a qué conclusión llegué? Que había un poco de las dos. Había algo de prudencia, porque ese en sí mismo no era el lugar, no era el momento. Pero también había algo de temor. ¿Temor de qué? De ser visto como tonto o raro, que hace este hombre hablando de evangelismo en una consulta médica. Pero también a veces tenemos temor de ser vistos como intolerantes, que en esta época es peor que ser tonto. ¿Cómo va a ser que tú crees que haya gente que se vaya al infierno? ¿Cómo va a ser que tú crees
que esa gente que le cayó ese techo así de repente. ¿Y tú crees que si no tenían a Jesús entonces? Es difícil contestarlo. A veces es duro poder hablar de las implicaciones del Evangelio. Y también le tememos al rechazo. También le tememos al rechazo. De hecho, déjenme contarle otra experiencia. Ayer me pasó que iba a predicar en una boda, iba a tener la meditación de una boda. Y cuando estaba hablando con los novios, yo le pregunté, ¿qué tantos? Para yo más o menos saber de qué voy a predicar, de qué voy a hablar, como qué tantos creyentes hay en esa boda. Y los dos se miraron y le dijeron, casi no hay creyentes. Hay algunos amigos nuestros, pero la mayoría de los que van a la boda son familiares, amigos de nuestros padres. La mayoría no son creyentes. Entonces, en mi cabeza, yo comencé a pensar, ok, si la mayoría no son creyentes y el mensaje que yo pensaba predicar era cómo ellos necesitan representar bien el Evangelio, ¿cómo que no? Porque voy a tener que explicar el Evangelio, voy a tener que hablar mucho del Evangelio. Así que posiblemente lo que ellos necesiten sean consejos prácticos de cómo vivir su matrimonio. De modo que los que están ahí lo puedan oír e incluso puedan decir, sí. Eso fue como, y no estaría mal, escuchen, no estuviera mal si yo decidiera hacer eso. Eso tiene su lugar. Pero luego de la tragedia del martes, yo dije, ese va a ser mi único chance de yo mencionar el Evangelio. Yo no sé quiénes lo han oído, pero yo voy a agarrar de donde yo pueda para traer el Evangelio. Pero todavía yo llegué a la boda y uno va como muy guapecito. Y cuando uno ve impío, y se van a sentar ahí, estoy en una boda. Y lo que yo voy a hablar es el Evangelio. Por un momentito tuve dudas en mi corazón. Y eso no es malo. Percibir algo de ese miedo, de ese temor, no es malo. Lo malo es dejarse dominar por eso, mis hermanos. Así que, gracias al Señor, tuve chance de hablar y usar una buena parte para recordar qué significaba el Evangelio. Pero sí, el temor a las personas tiene un gran impacto en nosotros, nos frena para evangelizar. Otra cosa, falta de entusiasmo por nuestra salvación. Soy salvo, pero... Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes se han topado con personas que son aficionados a algún deporte o algún hobby. Y a veces parecen evangelistas. Miren, en una época era el CrossFit. Algunos de ustedes quizás no estén del todo asociados con eso, pero eso era una moda, un tipo de ejercicio. Y todo el que estaba en CrossFit no perdía la oportunidad para decir que estaba en CrossFit. Hoy en día es el pádel. También eso pasa con el pádel. Todo el mundo, o no todo el mundo, pero mucha gente está jugando pádel y dicen que es adictivo. Pero también hay gente que habla de comidas o de nuevas dietas que está haciendo. Está siguiendo un régimen alimenticio. Se está bebiendo una nueva vitamina. Y cada vez que tienen el chance, dicen, óyeme, yo me estoy bebiendo. Y si eso lo hacemos con deporte, con vitamina, con dieta, ¿por qué no hablamos más de nuestra salvación y de nuestro bendito Jesús? ¿Quién nos frena a evangelizar? Falta de urgencia por el perdido. Si ustedes tomaran un examen, si ustedes tomaran una prueba, dirían, sí, es cierto, yo creo que las personas sin Jesucristo van camino a una condenación. Eso lo sabemos en teoría, eso lo sabemos en doctrina, hasta que usted se encuentra con un inconverso. Y como que ya se le olvida que va camino a una condenación eterna. Mis hermanos, esta vida es muy, muy corta.
y la eternidad es muy, muy, muy larga. Es urgente. Es urgente. Los perdidos necesitan el Evangelio urgentemente. ¿De acuerdo? Hay veces que uno dice, bueno, déjame agendar para luego, quizá. Nosotros no sabemos el luego y el quizás de nadie. Así que ojalá el Señor encienda en nosotros ese sentido de urgencia de yo tengo que hablar de Jesús y de su obra porque lo necesitan. Estamos demasiado ocupados. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos muchas cosas que resolver. Y no solamente nosotros, sino que nosotros percibimos a los demás como muy ajetreados. Este ritmo de vida, el tránsito, las exigencias laborales. Ya no tenemos tiempo de sentarnos con alguien y poder hablar del Evangelio. No, lamentablemente estamos demasiado ocupados. Ese demasiado ocupados, entre comillas, es porque con eso ustedes, ¿verdad?, tienen que asumir que yo no creo eso. Es una excusa que damos. Tenemos la conciencia cargada, no nos deja hablar. Yo creo que después del temor, posiblemente esta sea una de las mayores causas de por qué no hablamos. Yo no sé si a usted le ha pasado que tiene que comenzar a hablar con alguien. A veces a mí me pasa dando consejería. Y el hecho de que yo sé que yo estoy lidiando con eso mismo, me frena. Y a veces me hace sentir como hasta hipócrita. Y yo le voy a decir a él con entusiasmo o con firmeza o con vigor, con determinación, tú tienes, cuando yo también estoy en eso. O, peor aún, quizás usted está en su ambiente laboral y dice, yo tengo chance de poder evangelizar aquí, pero resulta que yo no tengo buen testimonio. Yo tengo en este trabajo como 3, 4 años, yo no le he dicho a nadie que soy cristiano y lo peor es que ellos no se lo imaginan tampoco. Yo no le he dado señales de eso. Así que, ¿cómo yo le voy a decir ahora, mira, yo quiero hablarte acerca de Jesús? Y cuando él me pregunte, ¿y desde cuándo tú te convertiste? No, 20 años. ¿Cómo yo hago eso? Y esa conciencia cargada por su testimonio y al final el temor a los hombres por cómo ellos van a decir que de verdad tú eres cristiano, nos frena. Finalmente, dentro de las opciones que yo tengo, ustedes posiblemente van a contar más ahora. Pensamos que evangelizar es un evento, es un ministerio. Sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. En el segundo sábado de cada mes, yo pudiera ir con el sembrador a predicar en la calle, o quizás vaya a la Plaza del Ecuador y esté con los hermanos ahí para predicar. Eso es un evento. Pero fuera de ahí, no hay por qué hacerlo. ¿Ok? Entonces, déjenme ponerles cuáles son todas estas razones que yo puse ahí. Son un montón. ¿Alguno de ustedes anotó otra que no está en ese listado y quisiera compartirla? Tienen que hablar bien duro. O tenemos que esperar el micrófono. Vamos. La denominación. ¿Ok? Diferencias doctrinales. Miren, el otro día me pasó con denominaciones, el otro día me pasó con una testigo de Jehová. Tocaron a mi casa. Yo estoy haciendo la cena. Yo abro y le digo, hola, ¿cómo está? Dice, hola, muy sonriente, muy amable. Nosotros somos del salón de la, ¿cómo es que se llama?
del reino. Y este jueves vamos a estar compartiendo acerca de la muerte de Jesús. Y esta es una invitación. Y en mi cabeza y en mi corazón, de verdad, ahora que yo le voy a aclarar qué es lo que yo creo acerca de eso. ¿Y saben lo que le dije? Le sonreí y le dije, gracias. Y se fue. Luego me fui. Y como yo estoy en mi proceso de descubrir qué es lo que hay en mi corazón, yo dije, ok, ¿eso fue temor o fue cortesía? Y ¿saben qué? En ese caso yo creo que fue cortesía. Otras veces, en otras ocasiones, yo sí he hablado. Porque van a predicarme. Van a hacerlo. Entonces ahí yo respondo. Pero en ese momento era una invitación. Y estaba siendo muy agradable. Estaba siendo muy gentil. ¿Por qué yo tengo que ser grosero y tosco? Yo no creo en eso. Yo no quisiera que me hicieran eso. Cuando yo vaya donde un inconverso, donde un ateo. Yo quisiera que al menos me digan, si no van ahí, que me digan, gracias. Entonces, en ese caso yo decidí restringirme. En otros casos no lo he hecho. Pero es de esas cosas que uno va a tener que decir, ¿me meto en ese lío o no me meto en ese lío? Y si me voy a detener, ¿por qué va a ser? Y hacerlo. Y muchas veces, ¿saben qué? Al final, después cuando uno se evalúa y reflexiona, se da cuenta y dice, realmente fue temor, no fue cortesía, no fue prudencia. ¿Saben qué, mis hermanos? No nos podemos latigar, sino que decir, Señor, perdóname por eso. Sigue ayudándome y lo voy a tener presente para la próxima. Esta clase, mis hermanos, no se trata de levantar sentido de culpa o vergüenza entre nosotros, sino realmente animarnos a recordar, a redescubrir a Jesús y su obra y animarnos a hablar de ella. Y si hay pecado que confesar, sí, lo vamos a hacer en otro momento o a medida que lo vayamos descubriendo. Ok, ¿alguna otra razón que nos frena? El temor al conflicto, el temor al conflicto. Y es importante esto. Eso puede caer dentro de temor a los hombres, pudiera ser, pero también el conflicto tiene que ver con nuestra personalidad. Hay personas, miren, ustedes seguro han tenido ese tipo de experiencia. Hay personas que tienen un don natural para echar boche. O sea, eso les sale. No, es natural. No se tienen que esforzar en eso, no lo planifican, les sale. Esos posiblemente les sea muchísimo más fácil entrar en una discusión evangelística conflictiva. Hay otros que no les gusta molestar, que no les gusta ser imprudente, que no les gusta traer. Y en buen sentido es personalidad y también puede ser que sea pecado. Y el otro que le gusta dar bocha, sí, es personalidad, pero también puede ser pecado y arrogancia. Entonces, en este proceso vamos a tener que ir descubriendo y logrando, pidiéndole al Señor que nos ayude a separar qué es personalidad y qué está siendo afectado por pecado o por temor. Ok, ¿alguien más? Juan. Buenos días. En una ocasión estábamos predicando en una plaza comercial y nos acercamos a dos señoras, un amigo y yo, y lo primero que ellas hicieron fue agarrarnos su cartera. Entonces ahí nosotros no le teníamos temor a ella, pero ellas no tenían temor a nosotros. Y a partir de ahí tenían un sentido como de peligrosidad que no ponían mucha atención a lo que le decíamos. Es interesante eso. A veces el clima social hace a las personas más dispuestas o no a escuchar el Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan antes, al menos cuando yo era muchacho, era fácil entrar a una casa? Uno abría la verja y pasaba y decía, doña, y no había ningún problema, le abrían la puerta, bebíamos café. Hoy día eso no pasaría. Además de que hoy día la mayoría de personas viven en apartamentos.
Y también poder hacer eso lo hace más complicado. Entonces hay situaciones aún sociales que pueden ser a freno para el evangelio. Una última. Bueno, ese micrófono está frenando la fluidez de la clase. No eres tú, Jean-Marc, es el micrófono. Buen día. Una puede ser la desconfianza de lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Cómo así? Que quizás no le hemos creído al Señor. Es posible que, un extremo, es posible que no seamos verdaderos creyentes. Sí. Estemos autoengañados. Sí. Aunque hayamos escuchado muchísimo la palabra del Señor, pero no somos verdaderos creyentes. Puede ser, definitivamente esa sería la razón última de por qué no evangelizamos. Juanjo, ¿tú tienes alguna pregunta o observación? Estaba pensando que hay veces que no pensamos en Ezequiel, que no tenemos pendiente Ezequiel 33, 6 al 8. No sé si usted lo pueda leer, para que habla sobre la atalaya y que Dios va a demandar la sangre de los que mueren sin que la atalaya haya avisado. Tú estás yendo muy rápido, yo no te estoy percibiendo aquí y tú estás asumiendo que todo el mundo recordamos Ezequiel 33. ¿Usted lo puede leer? ¿Yo? Pero léelo tú, óyelo a él. ¿Y que tengo yo que leerlo? O sea, tú tienes todo ese rato ahí y no lo has buscado. ¡Wow! ¿Tú has oído que el que tiene boca no manda a pitar? Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de la mano del centinela. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás, si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sí, creo que no necesita explicación. Gracias por ese pasaje. Ese es de los pasajes que luego vamos a ver cuando estemos lidiando con todas estas razones. Recuérdense que hoy solamente vimos razones. ¿Y qué hacemos con eso? En esta clase y a partir de ahora es que ustedes comiencen a evaluar qué puede haber. Y en la medida que vayamos descubriendo, entonces vamos a ir buscando respuestas bíblicas. Ok, como esto es una clase, hay tarea. Ok, tarea para esta semana. Diariamente, durante esta semana, yo quisiera que ustedes hicieran esto. Lee o escucha, pueden oírla en audio, 2 de Corintios 5, del 1 al 21. 2 de Corintios 5, 1 al 21. No lo vamos a hacer aquí por razón de tiempo, pero déjenme decirles esto. Ustedes pueden ir a YouVersion. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, ¿Saben qué tiempo dura eso? tenemos de Dios un edificio. Dura 2 minutos 43 segundos. No me diga que usted está demasiado ocupado. ¿Ok? Así que les recomiendo algo. Ahora, piense, ¿en qué momento yo lo voy a leer o lo voy a escuchar? Y posiblemente lo que le convenga sea escucharlo. Piense, cuando yo me siente con mi café, cuando yo me esté cepillando los dientes, cuando yo esté lavando los platos, en el tapón, pero nosotros vivimos en tapón. Entonces ahí pueden oír Corintios completo. Pero escojan una actividad, escuchen esto, no es que, ¿cuándo pudiera ser? No, escojan ahora con qué actividad yo voy a conectar esto. ¿Ok? Yo voy a escuchar 2 de Corintios 5, del 1 al 21. ¿Y por qué leer 2 de Corintios 5, del 1 al 21? Porque hay bastantes elementos de
el evangelismo que nosotros vamos a necesitar para motivarnos, para movernos a evangelizar. Recuérdense que esta clase no se trata de métodos o técnicas, aunque lo vamos a ver. Al final esta clase se trata de promover una cultura en la que todos nosotros hablemos de Jesús natural y cotidianamente. Ahora, este es un poquito más difícil. Repasa para memorizar 2 Corintios 5, del 14 al 15. Para la semana que viene solamente le vamos a examinar el 14. Ya se lo estoy avisando, no es sorpresa. ¿Ok? Pero traten de ir repasando el 14 y el 15. Y cuando yo digo repasen para memorizar, no es que se lo memoricen hoy y ya. Esto es diario. Miren qué yo les aconsejo que hagan. Ustedes cogen igual un timer, un tiempo de 5 minutos y comienzan a decir lo siguiente. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No llevamos ni 2 minutos. Tomen de 3 a 5 minutos repitiendo el versículo diariamente. Posiblemente luego que terminen su lectura, repasan 3 minutos con timer, con cronómetro. 3, 5 minutos, repitan y vayan haciéndole énfasis distintos en distintas partes del pasaje. Y yo les aseguro que si ustedes lo hacen consistentemente, para el domingo por lo menos el 14 se saben. ¿Ok? Esa es la parte 1 de la tarea. 2, ora. ¿Qué vas a orar? Tú vas a escoger a una persona a la que quisieras evangelizar, ora por ella y por oportunidades para hacerlo. Una persona. Aquí no vamos a tratar de resolver cómo vamos a evangelizar a todo el mundo o a la capital. Una. ¿De acuerdo? Y posiblemente ya ustedes pensaron en esa una. Van a orar por ella todos los días de esta semana. Y no solamente, Señor, sálvala. Señor, úsame a mí como un medio. Y ayúdame a encontrar oportunidades. Ayúdame a crear oportunidades para que eso suceda. A veces nosotros pensamos que las oportunidades son como cosas que Dios mandó. La mayoría de veces son asuntos que nosotros necesitamos planificar. Y también oremos. Señor, ¿qué me detiene? Ayúdame a vencer. ¿Qué me detiene? En este proceso, ¿qué me detiene a no hablar más de Jesús y de su obra? ¿Serán temores? ¿Será falta de gozo por mi salvación? ¿Será falta de urgencia? ¿Es que estoy demasiado agitado y complicado? Si es que no me siento competente, ¿por qué es que no trato de prepararme? Y ya que es tan urgente, yo no puedo esperar 12 semanas que el pastor Cifrido termine. Comienza ya, si ese es tu problema. Es que yo no sé la pregunta que me van a hacer. El pastor Manauri dio una clase de apologética buenísima. Ve a YouTube, están grabadas. Entonces comienza a oírla. No esperes que esta clase termine para comenzar a evangelizar. Eso es importante. Aclaración importante. No podemos esperar que la clase termine para comenzar a evangelizar. Ok, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Pastor, en algunos países hablar de Jesús está peor que prohibido. O sea,
vamos a decir, por ejemplo, Afganistán, Corea del Norte, ¿cómo uno puede compartir el evangelio sabiamente sin recibir las consecuencias? Yo les diría algo. Cuando estemos en Afganistán, resolvemos ese problema. Mientras tanto, no estamos allá. El libro en el mensaje que enviamos decía que estábamos usando el libro Evangelio y Evangelismo Personal de Mark Dever. Y yo lo voy a usar como base, pero luego encontré otro que creo que puede ser más útil. Pero una de las cosas que él decía es, excusas que nosotros damos, no hablo el idioma. Ajá. Está prohibido. Ok, lo entiendo. Pero en nuestro caso, yo no le estoy pidiendo a ustedes que evangelicen los chinos, los picapollos chinos, ni nada de eso. Si usted no habla chino, no se preocupe, es del que habla español. Ahora, si usted tiene una carga especial por los chinos y otras razas que hay en nuestra nación, o está pensando de verdad irse de misionero, bueno, pues entonces comience a practicar el idioma, entienda las leyes, entienda los diferentes contextos en los que eso se puede dar. Pero mientras tanto, demos gracias que aquí usted puede hablar. De hecho, una de las cosas que nosotros vamos a ver más adelante es que nosotros debemos de tratar de entender nuestra cultura. ¿Y qué entiende del Evangelio? Y ¿sabe un gran problema que nosotros tenemos en República Dominicana? La gran cantidad de personas que cree. ¿Y cómo usted lo saca de que de verdad él no cree? Y a todos le dicen... Sí. Mira, a mí me pasaba, en especial cuando iba a predicar al hospital con señoras mayores, que yo comenzaba y decía, se van al infierno. No hay justo ni a uno. Ni siquiera yo, ni siquiera usted. Solo en Jesús. Y después que terminaba, ay, qué lindo. Y dije, no es lindo. No es lindo. Entonces, ella no. Y salía frustrado, porque yo decía, no me entendió. Pero porque en su cabeza ella era creyente y puede ser que algunas lo fueran, pero otras con lo que hablaban, uno se daba cuenta que lo que tenían era el evangelio totalmente confundido. Última pregunta. Cifrido, yo lo iba a hacer privado. Pero quiero puede ser que sea mejor así. No, quiero darte las gracias delante de todo el público por lo sencillo, humano, real, diferente que comenzaste la clase. Te quiero felicitar por eso. Gracias por eso, gracias por el estímulo. Qué bueno que lo hizo público. No, mentira. Creo que nos da tiempo a otra. Para memorizar los textos, normalmente yo compro unas tarjetitas pequeñas, esta que se usa para la clase, y pongo ahí el texto y lo voy practicando, lo voy leyendo. Llega un momento en que ya no tengo que leerlo, te los aprende rápidamente. Estamos hablando de 15 o 10 minutos, te los puedes aprender. Él dijo 15 minutos, pero entiendan eso. Mi recomendación es no traten de memorizarlo de una sentada. Hay personas a las que les sale así, en una. Claro. Pero lo mejor es diariamente. Usted lo va leyendo. Y es como una canción que usted aprende, más o menos, y ya va viendo dónde va quedando cada cosa.